17 de noviembre de 2025, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los titulares. Los candidatos en Chile, Janet Jara y José Antonio Kast, comienzan sus campañas de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. Ambos buscan los votos de los 6 candidatos que estaban en la contienda hasta este domingo. Evelyn Matei y Johannes Kaiser ya le dieron su apoyo a Kast. Tenemos reporte. Francia venderá hasta 100 aviones de combate Rafale a Ucrania en los próximos 10 años. Este fue parte del acuerdo entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, que también anunciaron un contrato por más de 550 millones de dólares en nuevos equipos ferroviarios. Naciones Unidas rechazó la condena a pena de muerte contra la ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, aunque reconoció la importancia de la sentencia para las víctimas. India, país donde Hasina permanece exiliada, reiteró su compromiso con el pedido de DACA para la extradición. Damos inicio en Chile, donde los ciudadanos reaccionaron a los resultados de las elecciones del último domingo, los cuales arrojaron que entre la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se definirá el próximo presidente del país en segunda vuelta. Kast, que recibió el respaldo de los candidatos derechistas, es quien mejor se perfila para el balotaje. Ramiro Cuellar Barberena nos cuenta más. Las calles de Chile palpitan el balotaje. Los ciudadanos analizaron los comicios del domingo, donde la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast accedieron a la segunda vuelta. Las portadas de los diarios reflejaron la sensación de que Kast está mejor perfilado para la instancia definitiva, la cual será el 14 de diciembre. Partidarios de ambos candidatos dieron su parecer. Habría preferido que hubiera habido una primera vuelta de la derecha. Desilusión grande porque tenía todas mis esperanzas en Janet Jara, que iba a ganar por más. Ganamos, pero muy poquito, margen muy estrecho, por lo tanto lo más probable es que el esfuerzo para la segunda vuelta no nos dé el resultado que queremos. Otros ciudadanos también resaltaron el compromiso civil y se mostraron esperanzados en que el país mejore, sin importar quién gane. Fue una participación bastante masiva de toda la gente, una demostración en realidad de una democracia que está funcionando en Chile. Hay que esperar que salga uno que recupere el país, que lo más importante para los chilenos es que recuperen nuestro país, porque nuestro país está perdiéndose. Necesita una persona que tenga mano dura. De cara al balotaje, Kast, quien fue derrotado por Gabriel Boric en las elecciones de 2021, recibió el respaldo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, lo que monta un escenario favorable para que pueda convertirse en el nuevo inquilino del Palacio de la Moneda, posiblemente lejos de la izquierdista Janet Jara. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo estar haciendo una autopsia del gobierno. Así lo expresó para destacar que el Estado que preside murió tras 20 años del gobierno del movimiento al socialista. Paz dijo que al menos 15.000 millones de dólares se perdieron como consecuencia de años de corrupción. Albert Naya con el informe. Un nuevo presidente boliviano después de 20 años del MAS en el poder y tras pocos días en Palacio dice haber abierto la caja de Pandora. No estamos transformando el Estado, básicamente estamos haciendo una autopsia. El Estado está muerto, porque quien se roba más de 15.000 millones de dólares, y la cifra parece que va a ir creciendo, ha matado a un Estado que se supone era el servicio para los bolivianos y bolivianas, y lo que estamos haciendo es más que generar o revivir un Estado tranca, es una autopsia de este Estado para generar verdaderamente un Estado que esté al servicio de los bolivianos, que esté al servicio de las bolivianas. Una cifra deficitaria que dicen aumenta con cada nuevo hallazgo y precisamente sobre el hecho de comenzar de cero, el ministro de Economía fue gráfico al afirmarlo. En su primer día de trabajo denunció no encontrar nada en su despacho. Fíjense ustedes, nada de documentación, nada de cosas pendientes. Después de 20 años de trabajo, después de 20 años de administración, no te han dejado nada.
El Fondo Monetario Internacional dijo en 2025 que Bolivia había tomado medidas para combatir la corrupción, pero sin éxito a la hora de implementarlas, mientras el portal Transparency, indicador global anticorrupción, sitúa a Bolivia en el puesto 133 de 180 países analizados. Paz no señala a nadie, pero ya indicó que las filas en las gasolineras tienen un denominador común dentro del Ministerio de Hidrocarburos y en la empresa estatal de yacimientos petrolíferos, Fiscales Bolivianos. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la tensión que mantiene con Nicolás Maduro. El republicano dijo que eventualmente hablará con su homólogo venezolano, de quien aseguró ha hecho un gran daño a la Unión Americana. Al tiempo resaltó que no descarta ninguna opción. Miren, él le ha hecho un daño tremendo a nuestro país, principalmente por el narcotráfico, pero en realidad porque también tenemos ese problema con otros países, pero más que con ningún otro país. La liberación de presos en nuestro país ha sido un desastre, ha vaciado sus cárceles, otros también lo han hecho, no le ha hecho ningún favor a Estados Unidos, así que ya veremos qué pasa. En algún momento hablaré con él. Continuamos hablando de Donald Trump, que cambió de opinión con respecto al caso Epstein. El presidente de Estados Unidos exigió la publicación de todos los archivos relacionados con el delincuente sexual infantil, a pesar de que anteriormente había intentado bloquear dicha medida. El nuevo punto de vista del republicano llega después de fuertes presiones dentro del partido republicano y sus seguidores para que se publique el acervo del caso. Más detalles en este informe. Ante la creciente presión dentro de su propio partido, Donald Trump ha dado marcha atrás. El presidente de Estados Unidos afirmó que todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein deberían hacerse públicos después de haber intentado previamente bloquear la medida. Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluyendo nuestra reciente victoria sobre el shutdown demócrata. El asunto se someterá a votación en la Cámara de Representantes esta semana, donde se espera su aprobación antes de pasar por el Senado. El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a divulgar toda la información que posee sobre el delincuente sexual condenado. La decisión ocurre días después de que los demócratas publicaran nuevos correos electrónicos de Epstein que indican que Trump estaba al tanto de los crímenes del traficante sexual antes de su condena. El republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que a Trump no le preocupa qué más se pueda divulgar. El presidente Trump no tiene nada que ver con esto, no le preocupa. Hablo con él constantemente, no tiene nada que ver con el asunto. Trump ya había intentado sofocar las peticiones de total transparencia de su propio partido, aunque algunas seguidoras como la representante Marjorie Greene persisten en sus exigencias. Es por las víctimas. Estas mujeres han estado esperando durante décadas y el pueblo estadounidense lo ha exigido. Por lo tanto, el pueblo estadounidense merece ver transparencia por parte de su gobierno. Mientras tanto, en lo que parece un desvío de la atención de su propia implicación en los archivos, Donald Trump ha pedido al Departamento de Justicia que investigue los presuntos vínculos de Epstein con demócratas de alto perfil, incluyendo a Bill Clinton y al exsecretario del Tesoro, Larry Summers. También en Estados Unidos, un juez informó que hubo evidencia de mala conducta gubernamental en la acusación penal contra el exdirector del FBI, James Comey. El señalamiento indica que el fiscal afín al presidente Trump, encargado de la acusación penal, habría incurrido en declaraciones erróneas, entre otros errores graves de investigación. El juez, por lo tanto, ordenó que las pruebas del gran jurado en el caso sean entregadas a la defensa de Comey. Continuamos con la más reciente reunión entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky para fortalecer a las tropas ucranianas. En medio de la cita, Kiev y París acordaron la compra y entrega de 100 aviones caza Rafale durante 10 años, una apuesta para mejorar las capacidades en el aire de Ucrania frente a Rusia. No obstante, pese a la firma, quedan múltiples dudas sobre su impacto en el frente a corto plazo. Más detalles en este informe. La imagen es simbólica. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky caminan juntos con un caza Rafale. La aeronave insignia de la industria aeroespacial francesa, tras meses de negociaciones, se ha finiquitado un acuerdo. Nous franchissons une nouvelle étape. Con este acuerdo seguimos centrados en una cooperación e integración más estrechas con nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas que permanecen en primera línea y que constituyen la primera línea de defensa de Europa contra la agresión. Et la dissuasion contre l'agression.
Los dos líderes firmaron una carta de intenciones para la compra de hasta 100 aviones Rafale, lo que para algunos expertos constituye un avance para las tropas de Kiev. Este es un factor importante de cambio porque la debilidad de Ucrania hoy en día es la aviación. Los Rafales servirán para derribar los misiles rusos que llevan 3 años y medio atacando a la población civil ucraniana con la intención de matar y destruir. Además, la situación en el frente es difícil y los Rafales se necesitan para atacar las bases militares y los depósitos de munición rusos en territorio ruso. A pesar de la urgencia, muchas preguntas siguen sin respuesta. Primero, en cuanto al entrenamiento, ¿estarán listos los soldados ucranianos a tiempo? Se necesitan aproximadamente 3 años para aprender a usar un caza Rafale. Segundo, en cuanto a la capacidad, ¿podrá Francia entregar tantos aviones de combate? Dassault, la empresa a cargo del proyecto, ya ha aumentado su producción este año, pasando de 1 a 4 o 5 aviones al mes. Por lo tanto, el ritmo de producción está lejos de ser suficiente, a menos de que París entregue cazas Rafale de su propia flota a Kiev. Por ahora, Ucrania ya utiliza Mirage franceses, varios aviones soviéticos, F-16 estadounidenses y próximamente también Gripen suecos. Kiev firmó recientemente una carta de intención para la compra de entre 100 y 150 de ellos. En Bangladesh comenzaron las reacciones luego de la sentencia a muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por la represión mortal en las protestas de 2024, donde murieron alrededor de 1.400 civiles. Manifestantes celebraron la decisión y se acercaron a la casa del padre de Hasina, donde se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Desde el exilio en India, Hasina catalogó el veredicto como amañado por el gobierno de transición y Nueva Delhi dijo estar comprometido con Dhaka, que pidió su extradición. Naciones Unidas rechazó la sentencia. Ramiro Cuevar Berena nos amplía. Bangladesh reacciona a la condena de Sheikh Hasina. La ex primera ministra fue sentenciada con la pena de muerte por la represión mortal en las protestas iniciadas por estudiantes el año pasado, donde alrededor de 1.400 personas murieron según estimaciones de Naciones Unidas. Los hechos que tuvieron lugar entre julio y agosto de 2024 representan la peor violencia política del país desde la Guerra de Independencia de 1971. Las víctimas de la represión y los familiares de los asesinados celebraron la condena de Hasina. Nos ha dado un poco de consuelo, pero encontraremos la paz plena cuando veamos la horca alrededor de su cuello. Entonces podremos borrar esa mancha de nuestra historia. Cuando se ejecute este veredicto, entonces podremos celebrar. Como no lo veo con mis propios ojos, muchos de nosotros perdimos piernas, muchos dimos la vida. Por todo eso queremos que sea condenada a muerte. Tras la decisión del tribunal, manifestantes se movilizaron hacia la casa del padre de la ex primera ministra y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No vamos a ocupar más la casa del padre de Hasina, la vamos a demoler, no tenemos ningún problema con las fuerzas del orden. Exijo que nos dejen trabajar, entonces volveremos a casa en paz. Además de Hasina, también fue condenado el exministro del Interior, Asaduzzamán Khan. Actualmente, ambos se encuentran en India. El gobierno bangladesí le pidió a su par indio que colabore para entregar a los sentenciados y Nueva Delhi reafirmó su compromiso con la petición. El veredicto solamente puede ser apelado si son arrestados o se entregan en los próximos 30 días. En España, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación sobre la DANA. En sus primeras declaraciones aseguró que no contestó a las llamadas que le hizo la exconsejera del Interior, Salomé Pradas, al momento de la catástrofe, porque tenía su teléfono celular en la mochila o estaba haciendo otras llamadas. Esto luego de que la semana pasada familiares de las 229 víctimas lo acusaran frente a la misma comisión de ser el responsable de las muertes. Usted es un inútil, usted es un mentiroso, gracias, usted es un incapaz, señor Rufián. Usted es un miserable, Silencio. Usted es un homicida, gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo Rufián. lo que ha hecho. Estar diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Yo lo que le estoy diciendo es que puedo no haber escuchado una llamada, pero estuve en contacto y estuve proactivamente, estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad. Ahora, si usted lo que quiere trasladar es que pudo haber más víctimas, que pudo haber más daños,
en función de la ubicación geográfica desde donde yo podía hacer las llamadas, a mí eso sí que me parece un insulto a las víctimas. Finalizamos con información deportiva porque tras casi 2 años y medio el Barcelona regresa a su estadio. El club informó que recibió la autorización para enfrentar el próximo fin de semana al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou. Tras las reformas finales está previsto que el estadio de la capital catalana tenga una capacidad de unos 105.000 asientos. Fin del informativo, gracias por su sintonía.